que seré inmodesto, reconoceré que algunas cosas hago bien en esta vida. No voy a enumerar cuáles, porque eso sí sería de muy mal gusto. Pero hay muchas cosas que no hago bien en la vida. Por ejemplo, a mí me gustaría decir que hago muy buenos pasteles, pero no es cierto, no hago buenos pasteles. A ver, un día, siguiendo la receta, porque solo cocino con receta, marca del que no sabe cocinar en realidad, me hice bolas y entonces en lugar de ponerle una cucharada de maicena al pastel de zanahoria, le puse una taza de maicena. Aquello funcionaba muy bien como proyectil o como yunque, es decir, era de veras un arma de destrucción masiva mi pastel de zanahoria. Eso no me sale bien. ¿Saben también qué cosa no me sale bien? No me sale bien conducir late night shows. No es lo mío. Uno pues tiene ciertos talentos y ciertos no. A ver, los podcasts no me salen tan dados al cuas, las piecitas sobre museos no me salen tan dadas al cuas, pero los late night sí no se me dan. Y miren que hice uno durante muchos años y le echábamos muchas ganas, Eugenio Tucent y yo, a Suaves la Noche. Pero a ver, voy a decir una cosa. Eugenio escribía sinfonías chingonas, improvisaba jazz chingón, escribía jingles chingones, el de Fabuloso es de Eugenio Toussaint, por ejemplo, hacía arreglos de ballet chingones, el ballet de Cricri que se presentó en Bellas Artes tiene un arreglo de Eugenio Toussaint, hacía arreglos de pop chingones y que Lucía Méndez y Maribel Guardia me lleven a remitirme a las pruebas también, pero conducir, ser el músico residente de un late night, pues no era lo suyo. No era lo suyo. Y luego hay que decir también una cosa. ¿A quién se le ocurre hacer un late night en Canal 22? Que ahora no tiene presupuesto, pero entonces tampoco. Entonces, claro, ya después que empecé a ver documentales sobre Saturday Night Live y que empecé a ver The Marvelous Mrs. Maisel, que es una gran serie cuya última temporada está ambientada en los inicios de la televisión y en el mundo de los late nights, pues claro, es muy fácil ser divertido siendo en mis épocas Johnny Carson o ahora Jimmy Kimmel, pues con un salón de escritores, con una mesa de escritores que te están escribiendo todos chistes. Y otra cosa es pues llegar al 22 y que el productor te diga improvísate un monólogo, que era lo que me pasaba a mí. Y ustedes me dirán que aquí los monólogos nos salen más o menos bien. Pues sí, pero este tipo de monólogo no es el tipo de monólogo de un late night, porque el tipo de monólogo de late night es históricamente un bicho bastante peculiar. ¿Por qué? Porque en realidad yo aquí estoy monologando sobre un tema y estoy haciendo que ese tema, a partir de una ligazón más o menos ingeniosa, me conduzca a otro tema. Eso es todo. Pero monologar en un late night, ser el conductor de un late night, es monologar sobre la actualidad. Es decir, es tomar las cosas de las que todo el mundo está hablando y cosas de mundos muy dispares, cosas del mundo de la política nacional, de la política internacional, del entretenimiento, de los deportes, de la moda, de la música, buscarles el ángulo chusco, torpe, irónico y frecuentemente cruel, y a partir de eso hacer una rutina de chistes con un ritmazo. Eso es extraordinariamente difícil. Y miren que yo lo intenté y le agradezco mucho en aquella época a Enrique Strauss que me dio la oportunidad durante 3 años de intentarlo en Suaves la Noche, pero no me salía. Y luego es una cosa rara, porque dirían ustedes un miscast, pues es que Nicolás Alvarado más bien escribe cosas y no sirve para hacer eso. Había que traer a un cómico. Pues no. Es decir, cuando Carlos Vallarta y Hernán Gómez intentaron hacer un programa de entrevistas, pues tampoco, entre otras, porque Hernán sí es un comunicador, pero Vallarta no. Vallarta es un comediante, entonces Vallarta no es bueno para hacer entrevistas y eso no le salía bien tampoco. Es muy difícil. Si uno pone a un estandopero a conducir un late night, no le sale porque tiene que ser un poco periodista. Pero si uno pone a un periodista, si uno trae a Carlos Loret de Mola o a Carmen Aristegui a hacer un late night, no les va a salir. No van a ser lo suficientemente chistosos. Y luego hay un asunto de ritmo. Y luego las entrevistas de un late night no son entrevistas periodísticas y eso también
tiene su importancia. Y eso era algo que me fallaba. A ver, yo creo que yo no soy mal entrevistador, pero no siendo mal entrevistador, las entrevistas que yo hacía para Suaves la Noche eran demasiado densas y una entrevista de late night no puede ser densa. Una entrevista de late night no es una entrevista a profundidad, es una entrevista para echar relajo con el invitado a partir de un tema dado. Y en cualquier momento en que se profundice demasiado en eso, empieza a hacer agua y no sale. Entonces, por eso ha existido a lo largo de la historia Johnny Carson, o ha existido David Letterman, o ha existido Jimmy Kimmel, porque son gente que sabe hacer eso. ¿Qué son ellos? Son conductores de late night. No son comediantes, no son standuperos, no son periodistas, no son escritores, no son comunicadores, son conductores de late night. Para eso nacieron y lo hacen extraordinariamente bien. Y normalmente quienes venimos de otros caminos en la vida no lo hacemos extraordinariamente bien. Excepción a esa regla, el hombre del momento, Diego Luna, que qué bien lo hizo sustituyendo a Jimmy Kimmel esta semana en su late night de ABC. Ahora, qué bien lo hizo porque inventó un nuevo formato. Es decir, porque finalmente lo que hizo fue replantear la función del late night y convertirlo en un foro para otra cosa, lo que me llevó a escribir aquí, en el Heraldo de México, un texto que lleva por título Lo que el mundo necesita es más Diegos Luna. Este texto iba a llamarse Kimchi con mole. Habría sido un gran título ya solo por lo poderoso de una metáfora que ofrece un contraste irresistible. El encuentro entre el repollo coreano fermentado y la madre de todas las salsas mexicanas no puede inspirar sino curiosidad. Conoció a una pareja en Downtown LA que hace los mejores tacos coreanos. Una coreana se enamora de un mexicano, tienen sexo, luego hijos y un restaurante. Kimchi con mole. Esa es una historia de Los Ángeles. La cuenta Diego Luna, quien esta semana sustituye a Jimmy Kimmel al frente de su programa para la cadena televisiva estadounidense ABC. Sería una típica anécdota de monólogo de Late Night Show, estereotipos culturales amables, una pizca de sexo, una dosis de incongruencia, una anécdota entrañable, pero que depende de un buen delivery para su éxito, si no fuera porque Luna decidió tomar ese género por el rabo y torcérselo hasta transformar el equivalente mediático del Ambien en uno de los discursos más poderosos, eficaces y conmovedores que me haya sido dado escuchar. El impecable traje café y los chistes autoderogatorios, soy el tipo que tu mamá confunde con Pedro Pascal, no serían sino mero camuflaje para un ataque articulado, inteligente y mejor, amable y sereno contra las políticas migratorias de la administración Trump. No pasarían ni 2 minutos y medio antes de que Diego conectara el primer jab. El inglés no es mi lengua materna, por lo que espero que me echen una mano si de pronto resulto, ¿cómo se dice?, deportado. A esta reducción absurdo de la purga étnica que inflige el presidente estadounidense a su país en general y a Los Ángeles en particular, habrían de seguir 10 minutos intermitentemente hilarantes, pero siempre bienhumorados, mérito nada menor ante un populismo que se alimenta de la ira, dedicados a una argumentación sostenidamente demoledora de la racista cosmovisión trompiana sobre la migración. Exhorto al lector a ver el monólogo completo, disponible en YouTube, pero cito aquí su parte medular. Toda la gente migrante a la que he conocido aquí comparte una gratitud tácita por este país, un país que les ha abierto las puertas. Todos esos migrantes han traído a cuesta su historia, han traído sus lealtades, su amor, sus tradiciones, siempre con apertura a adoptar nuevas, a crecer y a complementarse en un vasto intercambio cultural. Gente de diferentes culturas y realidades acordó darse la oportunidad mutua de construir juntos algo notable. Este sitio es un ejemplo poderoso de lo que es posible, de lo que podemos lograr si ponemos en primer lugar la empatía. Antenoche, Diego Luna logró lo que tantos políticos de oposición estadounidenses como mexicanos llevan años intentando en vano. Fue elegante, fue decente, fue relevante. Fue un ciudadano, lo es. Lo publiqué, me sentí muy contento. Se la mandé a Diego a manera de homenaje, no me ha contestado el cabrón, debe estar tantitito ocupado. Y estaba yo tranquilamente autosatisfecho, cosa que no me sucede con demasiada frecuencia, cuando se publica en el timeline de mis threads lo siguiente.
Esta columna merece mucho comentario. Ahí voy con mucho texto. Primero que nada, el detalle de estilo me ha sido dado, es una auténtica joya. Acostumbrado está uno a leerte buena prosa, de alguna forma seguido logra sorprender. En el panorama actual de las columnas de opinión, ya ni Aguilar camina el esfuerzo de escribir bonito, es un oasis maravilloso. ¿Quién me ha acusado antes de escribir bonito? Solo que donde las tomas las dan, ese afán por elogiar las buenas maneras me parece muy irritante, pero luego explicas que el populismo se alimenta de la ira y veo de dónde viene tu repelús. Somos esos que en la secundaria huíamos exitosamente de toda expresión violenta. A diferencia tuya, mi juventud nada violenta, pero me asaltaron más de 10 veces, me llegaron a secuestrar, me hicieron aprender a convivir con la rabia y a entender que los fascistas solo hablan un lenguaje, la fuerza con altas y bajas, nótese. Conciliar eso con los sentimientos de la masa está siendo un reto, pero es también una realidad incontestable. Confrontar New York City Mayor Election y las ganas que tengo de confrontarla. El discurso de Diego, hermoso, súper bien escrito, divertido, elegante, es lo más inefectivo del mundo. Predica en la tribuna que ya está convencida. Es cierto que el tema migrante es un galimatías para todos los demócratas moderados y quizás ahí haya un buen impacto del discurso, pero lo dudo. Los demócratas moderados de allá son los conservadores de aquí y esos, ustedes, cambian poco de opinión. Contrasto mucho este evento con la entrevista de Colbert a Sohra y Nylander y confirmo que el horno no está para bollos, que ambos eventos debiesen ser una llamada de atención para los moderados, que lo que se teme como radical, entre comillas, es apenas mínima decencia y que nadie está queriendo agarrar un fusil, pero que sí se acepte que la violencia ejercida por el fascismo ya llegó a niveles de descaro brutales donde las buenas maneras no pueden ser menos útiles. Creo que el miedo, caricaturizado en el capítulo de ayer con la presencia de una abogada, es real y debe ser combatido con la misma energía y determinación con la que es provocado. Toda acción menor es, por lo menos, ineficiente y ya en visión extrema, contraproducente. Distrae la necesaria furia, fortalece el miedo, divide a quienes no deberíamos estar divididos. Igual amo a Diego y me encanta que lo haya hecho, pero sé que no es por ahí. Y mi pregunta es, ¿qué haría la pinche complejidad? ¿Cómo sería pinche mente compleja si no estuviera jodiendo Armando Sámano, el troll oficial de este podcast? Lo cual me hizo pensar que hay un gran tema a discutir que incluye a Diego Luna, pero lo trasciende y que es un tema que me viene rondando hace ya mucho tiempo. ¿Será que la moderación ya dejó de servir? ¿Será que el espíritu republicano está agotado? ¿Será que ser dialogantes ya no sirve para nada? ¿Será que es el momento de los catorrazos? Esa es la pinche complejidad de alguien que se niega a renunciar a la templanza. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde generalmente terminamos reaccionando a las provocaciones de Armando Sámano, al que, para citar a un clásico de la ciencia política mexicana, ningún chile le embona. Porque Diego Luna te cae bien. Yo soy tu villano favorito, pero Diego Luna te parece una gran persona, Armando Sámano. Ahora, ¿por qué me andas maltratando a Diego Luna? ¿Tú sabes cuántas personas murieron en el alzamiento zapatista en 1994? Pues supongo que debe estar en el rango de los miles. No. Ok. 73 según el ejército zapatista, 93 según el gobierno y 400 según la arquidiócesis de San Cristóbal. Ok. Esta pregunta es un símil de la pregunta que le hizo Tucker Carlson a Ted Cruz hace una semana también, donde le preguntaba que cuántos habitantes tenía Irán. Y supongo que lo ignoró igual que yo. De hecho, sí, no tenía ni idea. Y Tucker Carlson atacó y dijo, ¿cómo es posible que no sepas la población del país del cual intentas hacer el cambio de régimen? Ese es no iba a decir el tono y está mal, lo que
la dinámica de conversación que prevalece en el mundo está perfectamente ilustrada en esa entrevista y no en el monólogo de Diego Luna. Ok, deja de hacer una en descargo de Diego Luna y mío. Ni Diego Luna ni yo pretendemos cambiar nada más que si acaso la sintonía de podcast o de programas de televisión de la gente. Probablemente Diego Luna sí tiene otra intención. Yo diría que la tiene, puesto que se arriesgó, tomó un riesgo personal. Es un riesgo muy calculado, probablemente muy pequeño, pero de nuevo, el hecho de que estuviera una abogada ahí al tercer día después de eso. Bueno, una actriz haciendo de abogada. Satirizando, sí, claro, una actriz haciendo de abogada. Es una prueba clara de que hay un sector de la población que tiene razones de tener miedo. Sin duda. Y cuando hay un sector de la población que tiene razones de tener miedo, yo me niego a llamarlo genocidio, pero dentro de mí estoy convencido. Cuando alguien, para distraer esa acción militar y esa masacre, bombardea a otro país, ya no estamos hablando de diálogos, ya no estamos hablando de templanza y moderación. Ya estamos hablando de un uso y ejercicio del poder que rebasa con mucho cualquier virtud que pueda brindar la moderación. Déjame ir desmenuzando lo que acabas de decir, mi querido Armando, porque no es menor. A ver, me da mucho gusto que te niegues a decir genocidio. Yo también me niego a decir genocidio, pero fíjate que en el caso de Medio Oriente me negaba yo con muchas dudas y acabé sucumbiendo. Es decir, finalmente a coro terminamos Marwan Soto Antaki y yo diciendo, ok, está bien, no nos gusta decirlo, pero aquí hay un genocidio. Y es cierto, es decir, la evidencia era incontrovertible. Bueno, difícilmente Donald Trump me cae muy mal. Es decir, ahí no tenemos diferencia alguna tú y yo. O sea, me parece Satanás. Me parece que no debería de gobernar Estados Unidos y me parece que va a tener consecuencias trágicas para ese país su gobierno. Punto aparte, no estoy seguro de que esté perpetrando un genocidio. Y me parece muy bien que no te atrevas a decirlo. Es decir, no está masacrando, pero está haciendo cosas horribles, está lesionando derechos humanos, está separando familias, está haciendo perfilamiento racial a la hora de hacer detenciones, pero difícilmente podría yo decir que está perpetrando un genocidio. Diría yo que es un mal gobernante, un señor racista y alguien que abusa de su poder, pero difícilmente diría yo que es un genocida. Y déjame revirarte otra provocación. Difícilmente le diría yo todavía fascista. Me parece un gobernante autoritario, me parece alguien que tiene impulsos fascistas, me parece alguien profundamente racista, me parece alguien que comete abuso de poder y me parece un delincuente. Pero Estados Unidos es todavía una democracia terriblemente imperfecta. Ya era imperfecta, ahora es más imperfecta, digamos, pero una democracia aún. Pero déjame ir más allá incluso. Tú sabes perfectamente que yo no soy el presidente del club de fans de Morena y no soy el principal admirador de la Cuarta Transformación y estoy de acuerdo con mucha gente con la que tú no estás de acuerdo, como Héctor Aguilar Camín, en que hay una regresión autoritaria en el país. Creo que está destruida la democracia. No creo que esté destruida la democracia. Creo que México es una democracia con muchos problemas desde antes y ahora más, pero es solo una democracia emproblemada. No estará siendo un poquito hiperbólico, mi querido Armando, y a eso deriva que la moderación te parezca inútil. No, porque probablemente lo dije mal, pero realmente el genocida es Netanyahu y Trump no es un genocida. Pero quien está cobrando los ingresos de las armas que está disparando Netanyahu es el Partido Republicano, establishment del poder republicano, los halcones y todo. Ellos son los que están cobrando el dinero de que se está gastando Netanyahu en eso. No, también mis adorados franceses tan republicanos y demócratas. Y los franceses y toda esa gente. Entonces, cuando por omisión
por no hacer algo activamente estás convalidando un genocidio, pues hay una cosa que se llama complicidad y es una figura jurídica. No estoy inventando nada. Entonces, esa complicidad y cuando dices en voz alta, vamos a quitarlos a todos y vamos a hacer un resorte ahí, pues o sea, si habla como fascista, si es que te ladra como fascista, pues es Donald Trump. Para ser perro le falta nada, ¿no? Pero no es. Entonces, las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Y las acciones están hablando muy fuerte. Y más que el número, por ejemplo, se habla mucho de que Obama deportó a más gente de la que incluso está deportando ahorita Trump. En números, Obama deportó más gente. Casi como que se llevan Trump lleva una métrica, es decir, tengo que rebasar a Obama en las deportaciones. Obama cuidó las formas legales y Trump está mandando a gente a campos de concentración. Son acciones fascistas. Si alguien actúa como fascista, es un fascista. A ver, ¿tú a Obama le dirías fascista? Porque Obama, precisamente por eso hice la clarificación. Obama cuidó las formas jurídicas. Obama no mandó a nadie a un campo de concentración en Guantánamo o en El Salvador. Trump sí. Entonces, ojo, yo en lo personal siempre he creído que el principal culpable de que exista Trump, por la buena y por la mala, es Obama. Yo fui muy entusiasta, tengo cosas escritas por ahí en el internet, así que no me las van a encontrar y me van a decir, es que tú apoyabas mucho a Obama. Sí, es cierto. En su momento caí en eso y dije, wow, vamos a tener algo. Las acciones dijeron otra cosa y toda esa moderación, lo que hace, la moderación tipo Obama, la moderación de Michelle, que todos adoramos, yo también la adoro, y que dice, when they go low, we go high, y bla, 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 bla. Lo único que está haciendo es empoderar la capacidad de acción de los fascistas. El discurso tiene muchos años que está completamente roto, completamente roto. Si tú revisas las reacciones en X a la cuenta oficial de Jimmy Kimmel Live, al monólogo inicial de Diego Luna, 97%, y sí hice esa tarea, son de desprecio. Ni siquiera son de me interesa rebatirte algo, es who cares? ¿A quién le importa lo que diga desde este wetback hasta este millonario extranjero? Y en medio, los insultos que quieras, 97% en X. Y luego acá, 97%, viva Diego Luna, hay que convertirlo en niño héroe. Esa sí no ha de ser 97%. 97% en la esfera de opinión pública. Y también conté, porque soy fan de las matemáticas, de los comentarios en tu columna y en otras columnas elogiosas a Diego Luna, alrededor del 90% es bien por Diego y 10% es un alteradísimo enojo contra el defensor de la 4T. Porque ese es el porcentaje que representa a la gente que está enojada con la 4T y que no le importa a Diego Luna ni le importa nada, solo están muy enojados con la 4T. Luego, entonces, esa forma de comportarse lo que nos dice es que no existe un diálogo posible. Lo único que existe son posiciones irreductibles en el lado que tiene la fuerza y el poder, y que todos los demás que estamos discutiendo, oye, pues es genocidio. No, pero Trump no es genocida. El que es genocida es Sharon. Netanyahu. Sharon. Estamos discutiendo esas cosas mientras ellos no discuten nada. Ellos avientan bombas como locos. No está sirviendo de nada esa discusión. A ver, otra vez lo quiero dividir en dos. Empecemos por Obama. Yo no estoy arrepentido ni he dejado de ser fan de Obama, ni estoy arrepentido ni he dejado de ser fan de Macron. Me parece que la política migratoria de Obama es terrorífica y me parece que Macron ha cometido una cantidad de pendejadas antidemocráticas verdaderamente espectacular. Pero mi balance de ambas figuras es mayoritariamente positivo. Yo, porque soy un purista y tengo muchos pruritos, no le estoy diciendo fascista a Trump todavía.
O no estoy diciendo que se acabó la democracia mexicana todavía. Y esos pruritos me parece que cuentan. Y te voy a decir por qué cuentan, y este es el quid de esta discusión. Porque cabe la posibilidad de que me equivoque, Armando. Y ese es el matiz que no entienden los Donald Trumps y los Andrés Manuel López Obrador y los Benjamín Netanyahu de este mundo. La posibilidad de estar equivocado. Entonces, el momento en que yo digo, ok, sí, Obama hizo muchas deportaciones, pero es un hombre mayoritariamente correcto. Ok, sí, Donald Trump parece un fascista, pero Estados Unidos sigue siendo una democracia. Son los matices que me llevan también a decir lo siguiente. Tú sabes muy bien, Armando, que yo no podría ser más detractor de Morena y que yo nunca le he dado un voto a ese partido y nunca he votado por Andrés Manuel López Obrador. Pero entiendo las razones que llevaron a Diego Luna a hacer esta declaración, porque la hizo en Radio Fórmula y me interesa mucho sacarla a cuento en este momento. Lo que dijo en 2018 Diego Luna fue que votaría por el menos peor, porque ninguno de los candidatos lo representaba realmente. Dijo a la letra: tengo muchas diferencias, pero sin duda voy a tener que votar por alguien, no voy a anular mi voto. Entonces probablemente vote por él. Esto lo dijo en Radio Fórmula y estoy citándolo de una nota que recogía sus declaraciones en Radio Fórmula, publicada en el Los Angeles Times. ¿Cómo se volvió a partir de eso Diego Luna el epígono de la 4T? No entiendo, porque además en 2018, desde 2018, Diego Luna condenó los recortes al presupuesto de cultura, pero muy pronto empezó a condenar las políticas de género de la 4T y la militarización de la 4T. En los siguientes 3 años condenó todo eso. ¿En qué momento un señor, es como si a mí me acusan de ser un panista recalcitrante por haber dicho que votaba yo por Xochitl Gálvez con la nariz tapada? Pues yo no soy un panista recalcitrante, por alguien había que votar y voté por Xochitl Gálvez. Orgulloso no me siento. No es necesario a la hora de hacer lecturas de la opinión pública de Obama, de Macron, de Xochitl Gálvez, de Diego Luna, de Andrés Manuel López Obrador o de Donald Trump, no perder ese matiz, es decir, no es ese matiz el que nos está llevando fundamentalmente pues, a comportarnos un poco como fascistas todos. Hay en la serie que no has querido ver. En Andor, prometido que la voy a ver. El Andor de Diego Luna, uno de los monólogos más importantes de este señor, me acuerdo muy bien el personaje, Luthen Rail, pero el actor es Stellan Skarsgård. Hace una declaración que es un prodigio escritural tú puedes combinar en esa persona que está hablando a Robespierre, al Che Guevara, a Stalin, a Mao y a Martin Luther King. Imagínate, todos juntos ellos, y haces un monólogo de 2 minutos que es una joya. Y en ese monólogo... Suena de terror, pero sí. Sí, yo sé. Lo hacen decir... le preguntan que qué había sacrificado, y entre muchas de las otras de las cosas que dice que ha sacrificado, dice: estoy condenado, en el sentido damn, de maldito, a usar las herramientas del enemigo para derrotarlo. El 5 de junio pasado, Enrique Quintana en El Financiero publicó una extraordinaria columna donde explica que en el último trimestre de 2024, México alcanzó una distribución del Producto Interno Bruto por arriba del 71% por parte de por arriba del 30.1% por parte de los trabajadores afiliados al IMSS. Para que tengas una idea, cuando Cedillo lo dejó por arribita del 20, Fox lo dejó en 26, Calderón lo dejó en 25 y Peña Nieto lo dejó en 24. ¿Qué quiere decir esto? Que yo deploro con todo el dolor del mundo la militarización. A mí me parece que es un pecado inexpiable, me parece que es dolorosísimo, pero si creció la participación y la distribución de la riqueza en México de esa forma, en esos niveles, más los programas sociales, más todo lo que sabemos, la única forma de hacer frente al poder, creo yo,
es usando sus herramientas. A ver, qué buen ejemplo pusiste. Yo deploro la militarización, pero la deploro desde Felipe Calderón, presidente por el que voté y al que le tengo aprecio personal, como lo sabes. Y la empecé a deplorar públicamente desde tiempos de Calderón y luego en tiempos de Peña Nieto. La deploro más con López Obrador, no porque me caiga peor, me cae peor, pero la deploro más porque ya está instrumentada plenamente. ¿Por qué la hizo peor? Porque la hizo peor. Pero la buena opinión que tengo de Felipe Calderón en muchas materias no hace que no vea yo que toda su política de seguridad era desencaminada como nada. Y la mala opinión que tengo de López Obrador no me hace renunciar a la idea de que en efecto algo logró abatir la pobreza y en efecto, aunque no es una idea suya, el haber federalizado la desindexación del salario mínimo es una gran cosa. Yo creo que la única manera de jugar ese juego es, digamos, resistiéndose al juego de la militancia. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que lo que tú me digas es para derrotar a quien quieras, porque me da igual si es a López Obrador o a la oposición, es decir, a López Obrador o a Carlos Alarraqui, a Claudio X González, a quien quieras. De acuerdo. Lo único que tengo que hacer es tener el mismo registro del lenguaje. Pues yo creo que no es un asunto del mismo registro del lenguaje, ni del mismo maniqueísmo argumental, ni de la misma militancia apasionada. ¿Por qué? Porque la idea misma de la democracia es una idea que complejiza, que matiza y que entiende que el sistema es imperfecto y los seres humanos somos falibles. Que creo que es lo que hace Diego Luna en su discurso en el talk show. Es decir, lo que hace Diego Luna es apelar a un mínimo denominador común de humanidad, que es el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Y esa es irrenunciable. Y esa me parece que conmueve a gente no demasiado mal nacida, de izquierda, de derecha, maniquea, no maniquea, pobre, rica, porque es lo que nos hace humanos en esencia. ¿Por qué te parece fallido el argumento? No me parece fallido el argumento, me parece inefectivo. ¿Por qué? Me parece que nadie que haya visto a Diego Luna va a cambiar de opinión, nadie. Me parece que estamos metidos y probablemente ese es ahorita que lo estabas explicando, el núcleo de mi argumento es, a partir del 11 de septiembre de 2001, hay una guerra cultural entre ciertas fuerzas y la idea de la democracia. Las fuerzas que hay no es que sean dirigidas o parte de un plan maestro de alguien. Es solamente a mí me parece, una expresión contra la fuerza y la forma de ejercer el poder que se estaba gestando en Occidente. Y fue una respuesta sangrienta, espantosa, totalmente injustificada, pero que detonó una guerra cultural. Y esa guerra cultural la está ganando la gente que no discute, sino que actúa. La está ganando en todo el mundo. En México tuvimos el cambio de signo de que la persona que no discute y actúa dijo, aquí vamos a distribuir un poco mejor la riqueza y vamos a cambiar un poco las condiciones materiales de una cierta mayoría, sin importar encima de qué pase. En la mayoría de los países de lo que ahora se conoce como el norte global, lo que está prevaleciendo es, aquí vamos a mantener el poder sin importar lo que pase. De quien ejerce el poder... Parece maniquea tu lectura, pero al rato te la corrijo. De quien ejerce el poder, esa es su función. Y luego la forma de blandir esa guerra cultural está siendo orientada a cómo genero más mecanismos de poder para poder ejecutar esta agenda. Si seguimos enfrascados en esta guerra cultural hablando de buenas maneras, ya perdimos. Pero déjame hacer una generalización con las mejores maneras, pero de todas maneras voy a hacer una generalización. No es cierto que la misión de
los antidemócratas liberales, por no decirles populistas y liberales, vamos con buenas maneras a decir, los críticos de la democracia liberal, no es cierto que lo que quieran, persigan únicamente es una mejor distribución de la riqueza, y no es cierto que los paladines de la democracia liberal solo busquen la conservación del poder. A ver, tampoco es eso. Noticia. Todos buscan conservar el poder. O sea, ¿qué buscan los políticos? Todos, democráticos, no democráticos, de izquierda, de derecha, del sur global, del norte global, de donde sea, hacerse del poder y conservarlo. Eso es lo propio de esa profesión. Pues entre otras, tú y yo por eso no somos políticos, porque el asunto nos interesa bastante. Nada más no tenemos el estómago, el apetito o algo para ir por el poder y conservarlo. Ya en haciéndose el poder y conservarlo, ya ven qué hacen o qué no hacen. A unos les da por privilegiar la mejor repartición de la riqueza, si de preferencia viene aparejada a un sistema de fidelización clientelar, pues está muy bueno, cómo no. A otros les da por privilegiar la construcción de instituciones y el Estado de Derecho. Si en esas leyes de pronto yo me puedo ver beneficiado y quedarme otro periodito o tener una mayoría parlamentaria o hacer un negocito, pues tanto mejor. Eso es lo propio de los seres humanos. Con esos burros, con esos bueyes hay que arar. ¿Por qué? Porque no hay de otros políticos. Así son. Mi asunto es cómo logramos que con esos bueyes que hay que arar, dirimamos una discusión en que salga lo mejor y los derechos humanos salgan lo menos pisoteados y la ley se observe lo más posible. Pues ese es el paradigma de la democracia, Armando. Y lo que me parece importante es postular, mi paradigma es razonante, mi paradigma parte de la imperfección humana y de que para eso construimos unas leyes que van a fallar, pero que nos van a ayudar a que falle menos. El centro de mi desacuerdo contigo está en que no son, según yo, los políticos los que tienen el poder. Los políticos son un instrumento más del poder per se. Son uno de varios instrumentos que tienen el poder per se, que es el que está ejecutando esta guerra cultural, el que está ejecutando este tipo de acciones como las de Gaza. Yo no creo que los políticos sean quienes de verdad tienen todo el poder. Por supuesto, tienen muchísimo poder y Trump se lo demostró a Elon. Pero eso no quiere, pero ninguno de ellos se quisieron pelear porque los dos saben que los dos tienen mucho poder. ¿Qué voy con esto? El poder no tiene que ver con la política, tiene que ver con las acciones de los estados y los gobiernos. Y eso es lo que nos ha rebasado. De nuevo, derivado todo de que nos tienen metidos en una guerra cultural. Creo que es responsabilidad de la gente pensante buscar, imaginar, idear un marco diferente que trascienda los problemas de la democracia liberal y que no dependa de estas discusiones, porque estoy convencido de que la moderación solo ayuda a los que tienen más fuerza y más poder. ¿Cómo lo imaginas tú? Ese es un problema, que ese es otro episodio de la pinche... Estos son 10 episodios de la pinche complejidad. Para mí es relativamente sencillo. Una persona libre, pero en buen equilibrio con el ecosistema, con la tierra y con sus derechos mínimos garantizados, y luego de ahí entender cómo nos relacionamos todos en nuestras diferentes comunidades. No, pero ahí lo que me estás planteando es una utopía. Es decir, pues para eso lo que se necesita es que haya un gobierno lo suficientemente, déjame dejarlo en eficaz, para que eso suceda. Creo que vagamente los países escandinavos dizque medio garantizan eso y ya. Escandinavia y China van hacia el mismo lugar. Bueno, yo creo que China va por una ruta un poco fea, pero... Con una ruta muy fea, pero son 1.400 millones. ¿Cómo organizar a 10 millones de suecos, organizar a 1.400 millones de chinos es otra tarea? A ver, te voy a contar aquí una cosa, mi querido Armando. Yo soy cuate de Diego Luna. Sí soy, luego no me contesta los WhatsApps, pero cuando me los contesta soy buen cuate de Diego Luna. Te voy a recomendar de manager de Diego Luna. Vas a ganar lo doble de lo que ganas ahora.
¿qué consejo le vas a dar? O sea, la próxima vez que le toque conducir Kimmel, ¿qué tiene que decir? ¿Qué va a ser eficaz para derrotar a los fascistas? No es trabajo de Diego Luna. El trabajo que hace Diego Luna con Ambulante, con la serie documental que hizo de A la Mesa, creo que es en Amazon, ¿no? Uno así. El trabajo que hizo en Andor. Pan y Circo se llama. El trabajo que el Pan y Circo, genial. El trabajo que hizo en Andor es a lo más que puede aspirar Diego Luna a hacer y lo está haciendo estupendamente bien. El problema no es Diego Luna, el problema es que nosotros veamos en lo que hace Diego Luna una solución. Pero es que, a ver, yo no creo que lo que hace Diego Luna... Adelante. Tu columna dice literalmente, necesitamos más Diego Luna. Yo sí creo que necesitamos más Diego Luna. Y ese es el origen de nuestra discusión. Lo que pasa es que no creo que sean una solución. Creo que son un clima cultural. Creo que son soldados de una guerra cultural. Es decir, un poco mi planteamiento es, ¿estamos metidos en una guerra cultural? Sí. Me metieron contra mi voluntad, no del todo. Es decir, y tampoco creo que maquiavélicamente Ernesto Laclau y Chantal Mouffe o Francis Fukuyama se hayan una noche frotado las manos y hayan dicho, metamos al mundo en una guerra cultural. Pues en el mundo, pues el señor Laclau y la señora Mouffe en lo que se dan codazos piensan unas cosas y el señor Fukuyama piensa otras y el señor Salinas hace unas y el señor Chávez hace otras y el señor Sámano y el señor Alvarado también. Y así se va creando una cosa que se llama el Zeitgeist. Y en medio del Zeitgeist hay una guerra cultural. Uno puede decidir, yo no me voy a enzarzar en eso, yo voy a ser un científico que va a vivir en el laboratorio estudiando el fulereno de Croto, o puedo ser un diseñador de moda que va a estar simplemente preocupado por qué se va a usar en la próxima temporada primavera-verano. Pero los que tenemos algún apetito ciudadano decidimos no vivir en el atelier y no vivir en el laboratorio, sino tener alguna relación con el Zeitgeist y discutir. Y ahí se van ganando y perdiendo batallas. A mí me parece que un Diego Luna sirve ¿a qué? A enarbolar un discurso que sea escuchado. Porque ¿qué es lo que quiero decir yo cuando digo se necesitan más Diegos Lunas? Se necesitan menos voces enojadas. Se necesitan más voces que apelen a conmover, que apelen al mínimo denominador común, que apelen a esto te importa, vengas de donde vengas, y menos a decir pinche Trump, pinche López Obrador, pinche Macron, pinche defensor de la 4T, qué barbaridad, todo está en la chingada. Eso es lo que me parece que empobrece el Zeitgeist. Por cierto, Twitter o X, como se llama ahora, es el plato de Petri, digamos, en donde se pudre todo. Pues claro que el 97% de todo en Twitter es horrible. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy enarbolando a Diego Luna como el anti-Twitter. Lo estoy enarbolando como un portador de discurso sereno, o usé la palabra templanza en la introducción porque es una cita de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio decía que la virtud política que él prefería era la templanza y que no era una virtud para gobernar, no era una virtud para dominar, no era una virtud para mover a las masas, sino era una virtud para participar políticamente. Creo que Diego Luna hizo gala de templanza esa noche. Yo creo que Diego lo hizo fantástico. Creo que es muy inefectivo. Creo que quienes son efectivos es Zoran. Zoran es efectivo porque trae una agenda clarísima, que tiene perfectamente estudiada y que puede defender en cualquier terreno. Con maneras amables y formas democráticas. Y también con otras que no son amables y democráticas. Porque también hay muchas escenas que están reproduciendo ad nauseam de Zoran metiéndose en los rights de ICE. En las redadas. En las redadas del Instituto de Migración estadounidense. Está no con ningunas maneras, ningunas tranquilas, profiriendo insultos fuertes a fuerzas del orden que están ejecutando acciones legales. Eso es lo que yo creo que es lo que realmente efectivo en estos momentos y que Diego Luna contribuye poquito y Zoran y el tipo de
el tipo de acciones y discurso contribuyen mucho más. A eso me refiero con los moderados. Zoran no está visto bien por los moderados. Están espantadísimos todos los moderados con Zoran. ¿Quién está feliz con Zoran? Alejandra, Bernie, nosotros. Porque vemos a una persona que actúa y que no tiene miedo a ser tachada de no bonitas maneras. Pues a mí yo todavía a lo mejor no me he echado los suficientes clavados en Zoran Mamdani, en el precandidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, pero estoy bastante, no sé si encantado, no tiene el look and feel que a mí me gusta, los Macron son mucho más el look and feel que a mí me gusta, pero estoy intrigado, y voy a decir por qué estoy intrigado. Estoy intrigado porque me parece lo más eficaz que ha sacado el Partido Demócrata en un buen tiempo. Y me parece que está en un continuum de maneras republicanas con el que yo puedo y funciono bien. Te voy a decir que me gusta mucho de Zoran Mamdani. Es musulmán. Nueva York es una ciudad que tiene una comunidad judía muy importante y el poder económico en Nueva York está en manos de la comunidad judía de manera muy importante. Se ha pronunciado en contra de lo que sucede en Gaza, sí, ha dicho genocidio, sí, no ha hecho un solo comentario antisemita, no lo ha hecho una bandera, claro, porque es un político inteligente, por supuesto, pero él se ha concentrado en un punto de agenda. Su punto de agenda es que te alcance para vivir en Nueva York. Correcto. A lo mejor hay que simplificar el mensaje. A lo mejor lo que no entendieron ni Kamala Harris, ni Bernie Sanders, ni Joe Biden, ni Alexandra Ocasio, era que había que simplificar el mensaje. Ok, ahí me parece que hay un camino y un camino interesante. No estaba Diego también simplificando. Diego no va a ser candidato a nada, va a ser candidato a un Oscar, claro. Espero eventualmente, pero nada más. Pero no estaba Diego también simplificando el mensaje. O sea, no estaba diciendo finalmente, oigan, son vidas humanas que aportan a este país. Mi percepción es que Diego estaba suavizando el mensaje, no simplificándolo. Una de las grandes virtudes del mensaje de Zoran es que es un mensaje altamente potente, que todos pueden calificarlo de populista porque es dar cosas gratis y subirle los impuestos a los ricos. Eso es populismo en cualquier parte del mundo. Y es una fórmula súper simple, además. ¿De dónde vas a sacar dinero para darle autobuses gratis a los pues de subirle dinero a los ricos? Bueno, son los rasgos mejorcitos del populismo. Luego también tiene unos feos. Estos están mejores. Pero es así de sencillo. Diego apeló a los sentimientos y a decir, es que tenemos sentido de gratitud y todo. Diego no debe decir otra cosa. Yo no estoy criticando a Diego. Me estás criticando a mí. Lo que estoy criticando es el entusiasmo que despierta la moderación. Te voy a decir cuál es el entusiasmo que despierta la moderación en mí. Es un entusiasmo principista. Y te voy a decir con qué tiene que ver. Yo lucho por eso. A mí, mi motor de acción, mi motor para levantarme en las mañanas es ese, que tengamos una visión matizada, compleja y serena del mundo. Y lo que yo quiero es construir sociedades. Claro, lo que yo puedo aportar a la construcción de una sociedad es muy modesto y lo que puede aportar Diego Luna también, por cierto. Pero son pequeñas aportaciones que hacemos todos y la de él es tantito más grande que la mía. Bueno, lo que podemos, por lo que estamos luchando es por una sociedad en que esas aportaciones de esos migrantes importen. Estamos luchando por una sociedad en que el kimchi con mole no solo sea tolerado, sino sea valorado. Es una declaración de principios. Y a mi juicio eso es lo único que puede concitar el entusiasmo de las masas, es justamente esas declaraciones de principios. Y voy a algo que a ti te ha de parecer maravilloso, que es el Mayo francés del 68. Digo, ahora que he estado leyendo mucho sobre la moderación, Raymond Aron, uno de mis intelectuales favoritos, por cierto, un liberal de centro derecha, decía que había un delirio colectivo en el Mayo del 68. Y lo había, por cierto. Nada más que ese delirio colectivo fue la piedra de toque de la New Left. Y todo
todo el edificio en que está construido el progresismo contemporáneo es ese delirio colectivo. Por cierto, de una bola de niños caguengues que no tenían mucha idea de qué estaban haciendo, y Gili Povetsky lo dice muy bien, era una revolución de moda, y Bernardo Bertolucci lo retrata muy bien en The Dreamers, película que me encanta, pero pues que estaban pensando en qué película de Hitchcock iban a ver y cómo iban a hacer un threesome. Correcto. Es decir, y el maoísmo era el nuevo accesorio chic de la temporada. Y sin embargo, creo que ahí se forjaron principios fundamentales. No es esa moderación la que está defendiendo Diego y la que tanto me conmueve a mí, Armando. Si fuera 1998, yo estaría brazo con brazo contigo y con Diego. No estamos en 1998, estamos en 2025, han pasado demasiadas cosas. El equilibrio y balance de poder es otro. Y me llama mucho la atención eso que dijiste del 68. Porque Antonio Serrano, que odias, tiene una canción que dice, papá dice, nos siguen cayendo hostias a pesar de todo tu... le reclama a su papá su fascinación por haber participado en el Mayo francés en el 68 y todas esas cosas bonitas de las que hablaban y querían ser revolucionarios y todo eso que muy bien hizo burla a diestra y siniestra a todo el mundo y que surgieron ciertas ideas diciendo, nos siguen cayendo hostias y hoy matan en Bosnia a quien entonces mataban en Vietnam, 27 años después, hoy matan en Gaza a quien entonces mataban en Bosnia y antes mataban en Vietnam. Nos siguen cayendo hostias por todos lados y no nos hemos dado cuenta. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Yo creo que el camino es ser muy enérgicos, como espero que pueda llegar a ser Zoran y ese tipo de políticos. ¿Dónde podemos leerte y dónde podemos seguirte, Armando Sámano? A Samanot en Instagram y Threads y a Samano en X, que ya prácticamente no hago nada ahí, pero ahí estoy todavía. ¿Y tu blog? Mi blog, mi Substack es Asamano en Substack. Asamanot en Substack. Cierto, muchas gracias. Me parece muy bien. A mí me pueden leer los miércoles en el Heraldo de México y pueden leer los improperios que me prodiga el señor Sámano en Nicolás Alvarado el Lector, en Threads, porque en Instagram es bien educado como todo mundo en Instagram, que es mustio. La pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube y casi cualquier lugar en donde acostumbren ver podcast. Y ahora me permito hacerle una invitación muy agresiva y vigorosa al señor Sámano a que nos echemos un martini, por favor. Por favor, con mucho gusto. Escuchamos la próxima. Gracias.